Los micro y nanoplásticos destruyen las barreras intestinales. El intestino no es solo un órgano digestivo. En ella se concentra aproximadamente el 70% de las células de nuestro sistema inmunitario, lo que significa que su estado afecta directamente a la protección de todo el organismo. Así, otro estudio que proporcionamos nos mostró que en realidad estamos comiendo plásticos porque analizamos 26 cadáveres humanos. Acabamos de investigar su sistema intestinal, su contenido intestinal, y encontramos como un 9 entre 9 y 10 microplásticos por persona en su estómago. Por lo tanto, esto es como una exposición aguda en ese momento. Expusieron esa cantidad de microplástico, porque cuando comes algo, pasará a través de su sistema intestinal, parte del inmune permanece dentro del sistema. Esto es lo que encontramos. Las partículas microplásticas que permanecen en el interior del estómago humano. ¿Por qué? Gramos no te da información sobre la exposición, porque las partículas se comportan en función de su forma y no de su masa. Porque la característica definitiva del transporte de plásticos o partículas es el tamaño. Porque todas las barreras humanas, me refiero a la barrera intestinal, barrera sanguínea intestinal, son selectivos o el tamaño y el tipo. Si ellos más pequeño que cierto tamaño como 100 micrones, pueden pasar, ya sabes, a través del sistema intestinal al sistema sanguíneo. La barrera intestinal funciona como un filtro, permite el paso de sustancias útiles, vitaminas, nutrientes, para atravesar y bloquear los nocivos, toxinas, microbios y partículas extrañas. Pero todo este sistema bien coordinado es destruido por microplásticos y nanoplásticos cargados electrostáticamente. Daña las células que recubren las paredes intestinales y debilita las uniones estrechas entre ellas, haciendo más permeable la barrera intestinal. Los microbios, las toxinas y las partículas de plástico comienzan a penetrar en el torrente sanguíneo desde el intestino. En respuesta, el sistema inmunitario desencadena la inflamación. El intestino es también el segundo cerebro del cuerpo. Sus paredes contienen unos 500 millones de neuronas que están directamente conectadas al sistema nervioso central. Esta conexión se denomina eje intestino-cerebro. El intestino y el cerebro están conectados a través del nervio vago. Es como una línea telefónica directa a través de la cual intercambian mensajes constantemente. El cerebro da órdenes al intestino sobre lo que debe hacer, y el intestino informa al cerebro sobre su estado. Un papel clave en esta comunicación lo desempeña la microbiota, 100 billones de bacterias beneficiosas. Producen sustancias capaces tanto de calmar como de irritar las terminaciones nerviosas de la pared intestinal, incluidos los del nervio vago. Los microplásticos y nanoplásticos cargados alteran el equilibrio de la microbiota intestinal. Los microorganismos beneficiosos mueren, mientras que los patógenos comienzan a multiplicarse activamente. Cuando esto ocurre, la comunicación entre el intestino y el cerebro se distorsiona. Cuando los nanoplásticos entran en el intestino, se desencadena un círculo vicioso de destrucción. El daño que comienza en el intestino conduce a disfunciones sistémicas en todo el organismo. Los sistemas digestivo, inmunitario, nervioso y endocrino se resienten. Esto acelera el proceso de envejecimiento del organismo y aumenta el riesgo de enfermedades graves como el síndrome del intestino irritable y las enfermedades inflamatorias intestinales, alergias y enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad y trastornos cognitivos, obesidad y diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Los micro y nanoplásticos destruyen la inmunidad. Investigadores del Centro Médico Universitario de Utrecht descubrieron que las células inmunitarias expuestas a nanoplásticos mueren 3 veces más rápido que las que no lo están. Esta muerte acelerada de las células inmunitarias debilita gravemente la inmunidad y reduce la capacidad del organismo para combatir las infecciones. Esto contribuye a la propagación de reacciones inflamatorias por todo el organismo. Científicos de la Universidad de Junkyo y del Hospital Oncológico Hanan de China han descubierto que los nanoplásticos penetran incluso en la médula ósea y el timo.
órganos donde se originan y maduran las células sanguíneas e inmunitarias. La médula ósea desempeña dos funciones clave. Por un lado, es una fábrica de células sanguíneas, donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Por otro, las células madre de la médula ósea intervienen en la regeneración de huesos, cartílagos, músculos y tejido adiposo. El impacto de los nanoplásticos en las células madre supone un daño a la base misma de la regeneración. En primer lugar, empeora la formación de la sangre. La anemia puede desarrollarse debido a la falta de glóbulos rojos. La inmunidad disminuye debido a un menor número de glóbulos blancos. Y el riesgo de hemorragia aumenta debido a la deficiencia de plaquetas. En segundo lugar, el daño a las células óseas hace que los huesos sean más frágiles, aumentando el riesgo de fracturas y ralentizando su recuperación. Los nanoplásticos no solo destruyen el sistema inmunitario, sino que, a través de su carga electrostática, también crean las condiciones para la reproducción y resistencia de los agentes patógenos. Un estudio de la Universidad de Illinois demostró que las partículas nanoplásticas cargadas positivamente aumentan el estrés fisiológico en bacterias intestinales, como E. coli. Al hacerlas más patógenas, la carga electrostática desempeña aquí un papel decisivo. Es lo que aumenta la patogenicidad de los microorganismos. Al mismo tiempo, las partículas nanoplásticas sin carga electrostática no provocaron estrés fisiológico en las bacterias, y su peligro para los humanos no aumentó. El experimento demostró que los microplásticos, especialmente el poliestireno, pueden absorber hasta el 98,6% de los virus, prolongando su supervivencia fuera del organismo hasta 7 días. Los virus que normalmente mueren bajo la luz solar o el oxígeno en cuestión de horas, pueden persistir en el plástico de 2 a 7 días, que quedan en superficies como pasamanos, botellas y tiradores de puertas. Un solo estornudo de una persona infectada puede liberar hasta 200 millones de partículas víricas en el aire, que pueden caer sobre cualquier superficie de plástico en interiores o unirse a partículas nanoplásticas en el aire y el agua. Los microplásticos se convierten en un taxi aéreo y acuático que propaga la infección. Una vez en el torrente sanguíneo, las micropartículas y nanopartículas cargadas se recubren rápidamente de proteínas plasmáticas, formando una biocorona que las enmascara como células del propio organismo y las hace invisibles para el sistema inmunitario. Resistencia a los antibióticos. En 2019, la resistencia a los antimicrobianos fue directamente responsable de más de 1 millón de muertes, con casi 5 millones de muertes adicionales vinculadas a complicaciones relacionadas. Estudios realizados en 2025 demuestran que el plástico ayuda a las bacterias a desarrollar resistencia a los antibióticos, provocando una crisis que la medicina es cada vez más incapaz de controlar. ¿Por qué? Porque el plástico es la plataforma perfecta para el crecimiento bacteriano. En su superficie, forman fácilmente biopelículas, una densa capa protectora que protege a las bacterias de la luz solar, desecación, ataques del sistema inmunitario y, lo que es más importante, de los antibióticos. Al igual que los virus, las bacterias pueden sobrevivir en el plástico más tiempo que en otros materiales, a veces durante 3 días o más. Esto convierte al microplástico en un eficaz portador de microbios peligrosos a través del agua, el suelo y los alimentos. Paul Daszak, doctor en Química y Microbiología del Agua, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, señala que la presencia de biopelículas en los microplásticos los hace aún más peligrosos. En el laboratorio estudiamos cómo interactúan los microplásticos con los metales y los microorganismos. Observamos que los microplásticos pueden añadir metales en suspensión mediante procesos de sorción tanto físicos como químicos, y que esta capacidad aumenta en presencia de biopelículas bacterianas que se desarrollan en la superficie de las partículas. Estas interacciones dependen del tipo de plástico y del tamaño de las partículas, lo que altera sus cargas electrostáticas. Esto hace que los microplásticos actúen como un imán, atrayendo aún más contaminantes a su superficie.
En condiciones de laboratorio, investigadores de la Universidad de Boston descubrieron que cuando las bacterias entran en contacto con microplásticos, activan un proceso metabólico especial relacionado con la transferencia de electrones, en pocas palabras. Las partículas de plástico pueden compartir electrones con las bacterias, actuando como una especie de banco de energía para ellas. Este proceso se denomina transferencia extracelular de electrones. Proporciona energía extra a las bacterias, lo que, en primer lugar, las hace más fuertes. Les ayuda a dividirse más rápido, mutar y construir biopelículas resistentes de varias capas que impiden la penetración de los antibióticos. En segundo lugar, esta energía adicional acelera directamente la resistencia a los antibióticos. Y lo que es peor, incluso después de retirar el plástico del experimento, las bacterias conservaron sus nuevas propiedades. Mutaron, se hicieron más resistentes y siguieron formando fuertes biopelículas en otras superficies, incluso sin soporte plástico. Esto significa que los plásticos pueden acelerar el aumento y la propagación de las llamadas superbacterias resistentes al tratamiento farmacológico. Según estimaciones de la OMS, en 2050 la resistencia a los antimicrobianos se cobrará 10 millones de vidas al año. Mientras tanto, se desarrollan nuevos antibióticos mucho más despacio de lo que evolucionan las bacterias. Así que piensa en esto. Los microplásticos cargados no solo ayudan a las bacterias a sobrevivir, sino que también les permiten mutar en superbacterias resistentes a los antibióticos. Este descubrimiento redimensiona nuestra perspectiva sobre la contaminación por plásticos, porque ahora comprendemos que el problema es mucho más alarmante de lo que creíamos hasta ahora. Cada año crece la amenaza de la resistencia a los antibióticos. En muchos países, los medicamentos estándar ya están perdiendo su eficacia, e incluso las infecciones comunes son cada vez más difíciles de tratar. Si esta tendencia continúa, los antibióticos pronto podrían resultar totalmente inútiles. Los microplásticos y nanoplásticos afectan al sistema respiratorio. La vía de inhalación de microplásticos y nanoplásticos es especialmente peligrosa, porque las partículas de plástico que llevan una carga electrostática pueden llegar no solo a los pulmones, sino también viajar directamente al cerebro, a través de la vía olfativa. Investigadores chinos han calculado que en solo 2 horas al aire libre, un adulto puede inhalar hasta 106.000 partículas microplásticas y un niño unos 73.000. Dada la menor masa corporal de los niños, la concentración de microplásticos inhalados por kilogramo es, de media, 4 veces mayor en los niños que en los adultos. Una vez dentro de las vías respiratorias, las micropartículas y nanopartículas plásticas con carga electrostática desencadenan una cadena de reacciones destructivas en todas las células de los bronquios y los pulmones. Provocan estrés oxidativo e inflamación crónica, con graves consecuencias como la aparición y el empeoramiento del asma bronquial, la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, en la que el tejido pulmonar sano es sustituido por tejido cicatricial, y un mayor riesgo de tumores malignos de las vías respiratorias. En un estudio realizado en 2021, se encontraron microplásticos en 13 de 20 muestras de tejido pulmonar. En los pacientes con enfermedades respiratorias, se encontraron partículas en todas las muestras de flujo faríngeo. Es más, se han descubierto fibras de plástico en tumores malignos de pulmón. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguen siendo la enfermedad infecciosa más mortífera del mundo, y figuran entre las 5 principales causas de muerte. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmones ocupa el 6º lugar entre las principales causas de muerte. Los microplásticos y nanoplásticos alteran el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad científica por desarrollar e introducir tratamientos innovadores, tanto la incidencia como la mortalidad de estas enfermedades siguen aumentando.